Muy buen día para todos. Muchas gracias por estar presentes en esta sesión, como llamaremos predicción, cómo prepararse para las amenazas con McAfee Vision Insights. Mi nombre es Juan Pablo Páez, soy ingeniero de preventa de McAfee, liderando el equipo de arquitectura para la región norte. Eh, este tema asociado con respecto a las amenazas tiene un impacto muy fuerte y vemos que con el transcurrir del tiempo, el estar, digamos, simplemente con medidas de seguridad, estar actualizado o sentirse preparado, no es suficiente. Realmente necesitamos anticiparnos para poder realmente priorizar y prepararnos muy bien para cubrir aquellos elementos que pueden ser víctimas o pueden ser objetivo y con lo cual podamos tener algún tipo de compromiso. A través de McAfee Insights vamos a, en esta presentación, a mostrarles cómo es posible nosotros anticiparnos y tener una visión mucho más inteligente para poder entender cómo una amenaza puede tener un impacto a nivel global, a nivel país y a nivel del sector de industria vertical, entregando también indicadores de seguridad para poder mantener una visibilidad y estar siempre preparados. ¿Por qué hemos trabajado esto y por qué vemos esto? Realmente lo que sucede es que a través de una encuesta y estudio que se hizo, vemos que las operaciones de seguridad son cada vez mucho más importantes para las organizaciones. Y entre ellas hemos visto que hay una serie de prioridades para poder mejorar la efectividad y la calidad de estas operaciones y mantener la estrategia de seguridad activa y eficiente. La primera de ellas es cómo realmente hacemos una correcta detección de amenazas avanzadas. Es una de las prioridades. La segunda de ellas que vemos que es una prioridad es cómo logramos automatizar la remediación sin que tengamos que envolver procesos de personas o tengamos que desplegar acciones que tengan que venir a través de múltiples pasos o múltiples tareas. Estos son grandes retos que vemos y ya, digamos, que nos plantea la industria para poder, digamos, ser mucho más eficientes. Como también mejorar el tiempo de respuesta ante las amenazas y ganar la visibilidad o ganar visibilidad sobre los riesgos que hay en ciberseguridad. Teniendo en cuenta esto, McAfee plantea resolver varias preguntas que en el momento de que un ataque o una situación se presenta, tengamos que vamos a resolver. Entre ellas tenemos qué, digamos, tenemos en riesgo, qué cosas están en riesgo y cuál sería la prioridad. Cuando ocurre una situación, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Qué teníamos que hacer? La segunda pregunta es si somos susceptibles a algún tipo de amenaza y si nosotros podemos, si nuestras protecciones están correctamente configuradas. Si llegamos a tener un impacto de una amenaza, ¿estamos seguros de que eso va a ser suficiente para que no tengamos ningún tipo de compromiso? Y tercero es, si yo tengo algún tipo de compromiso o veo que tengo una deficiencia, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar para ser protegido? Si yo logro responder estas preguntas a las situaciones de amenazas, vamos a actuar de una forma mucho más inteligente. Vamos realmente a estar enfocados en lo que las amenazas están llegando a atacar y con ello ser eficientes con los equipos, automatizar, tener visibilidad y poder dar respuesta a la organización cuando alguna situación se presente o tengamos algún tipo de, llamemos, compromiso. Ahora bien, ¿cómo logramos tener esta y responder a esas preguntas? Normalmente las aproximaciones tradicionales en términos de seguridad llegan un poco tarde porque están hechas para poder dar respuesta de forma reactiva. Aquí lo que estamos viendo es cómo la cadena de un ataque tiene diferentes fases, desde su planeación, lanzamiento, propagación, hasta su impacto. Cuando nosotros tenemos el impacto es cuando las soluciones de seguridad tradicionales empiezan a trabajar. Y si no estamos correctamente preparados, vamos a trabajar cuando ya el atacante o el ataque está ya dentro de la organización. Con lo cual entramos a un proceso de remediación y podemos ya ahí lamentar y poder tener grandes pérdidas con lo que se sucede. En este punto, nosotros no podemos evaluar qué está en riesgo y qué es lo que es susceptible a mejoras, porque el tiempo que tenemos es muy corto, muy pequeño, e inclusive podremos no hacer cosas y ya la situación o el ataque puede llegar. ¿Cuál es la propuesta de McAfee? Y es anticiparlos.
cómo nosotros podemos llegar a ver qué puede llegar a pasar a través de cómo los ataques se planean, cómo se lanzan o cómo se propagan. Si nosotros nos preparamos en este tiempo, vamos a tener una posición mucho más proactiva y eso nos va a poner en un momento que vamos a lograr priorizar, predecir y prescribir. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros podemos ver qué está pasando a nivel global, qué está pasando a nivel país y qué impacto puede llegar a tener. Con las medidas de seguridad adecuadas, esto lo vamos a ver a través de nuestra solución de Envision Insights y vamos a lograr tener una posición mucho más clara y mucho más contundente para prepararnos y poder garantizar realmente que podemos parar una situación. Ahora bien, ¿cómo logramos esto? Nosotros lo que tenemos es un proceso de análisis y de inteligencia que está compuesto por más de 1 billón de sensores que tenemos a nivel global. McAfee ha tenido, digamos, la capacidad de desplegar esto a lo largo de muchos años y estas sondas pueden tomar información o toman información de lo que está sucediendo. Piezas, malware, situaciones, con lo cual vamos a tener un contexto supremamente importante. Si le agregamos a esto telemetría y si le agregamos analítica, vamos a poder saber cómo se empiezan a mover las diferentes amenazas e inclusive si nosotros o cada uno está siendo víctima de una situación. Para entrar en detalle en este punto, vamos a ver una prueba en vivo de cómo funciona Insights y cómo realmente nos va a ayudar en esa mejora y postura de seguridad. Cuando voy a pasar en vivo nuestra solución de Insights, que está embebida en nuestras soluciones de gestión, McAfee EPO, vamos nosotros a poder ver un tablero supremamente interesante que tengo acá, el cual nos va a permitir ver cuál es nuestra postura de seguridad inicialmente. Y esto es supremamente importante para saber cómo estamos preparados frente a las diferentes campañas y cómo podemos llegar a tener un nivel adecuado. Un punto importante que tenemos es si, de acuerdo a esa visibilidad, ya la analítica ha visto cómo nosotros podemos tener en la organización dispositivos expuestos. ¿Qué quiere decir? Que no cuentan con los elementos de protección y requieren una atención inmediata. Entonces, esto nos da foco y prioridad. Dos, ¿cuáles de ellos tienen un cubrimiento insuficiente? Es decir, cómo ellos necesitan atención y vamos a poder cerrar las brechas de aquellos que están de alguna forma, no tenemos visibilidad como tal. El solo hecho de listarlos o de seleccionarlos, vamos a tener la lista inmediata para saber quiénes son, cuáles son y qué necesitamos tener o qué necesitamos mejorar sobre ellos. Las acciones que podemos llegar a tomar es las de marcarlos, crear exclusiones o tomar acciones automáticas. Estas marcas nos van a permitir automatizar las tareas y reducir los pasos para poder lograr aún tener una seguridad adecuada. Ahora vamos mucho más adelante. Cuando nosotros estamos buscando campañas, vamos a poder analizar cómo hay un impacto a nivel de nuestro país. Podemos seleccionarlo, como también a través de la industria. Esto nos va a permitir saber qué acercamiento tiene una amenaza y qué tan cerca está de nosotros. Con lo cual vamos a poder ver cuántos equipos están comprometidos por industria o por país. Por ejemplo, estoy viendo en este tipo de ataque que hay 161 dispositivos por millón de dispositivos. Cuando yo cojo una amenaza, puedo ver cuál de ellos y cómo está propagado a nivel global y cuáles son los indicadores de amenaza que están teniendo. Cuando nosotros tenemos impacto sobre una de ellas, van a verlas en rojo, ya fueron identificados y de esta forma pueden ser contenidos. Vamos a poder tener detalles para poder analizar cuáles son los países impactados, cuáles son las vulnerabilidades, nombres comunes, pero lo más importante es dónde están vistos y cuáles son esos indicadores de compromiso, que pueden ser reflejados en piezas, direcciones IP, dominios maliciosos, nombres o equipos que de alguna forma, si llegamos a tener contacto, puede ser peligroso y otros parámetros que nos pueden ayudar dependiendo de la campaña. Esto, a su vez, nos va a permitir saber cuál es el comportamiento a nivel de tácticas y técnicas, cómo es que viene un ataque procede, con lo cual las soluciones de protección van a estar mucho mejor preparados y esa preparación van a hacer que pueda contener desde el contacto inicial, por ejemplo, parar ejecuciones,
parar persistencias y así las diferentes tácticas o técnicas que están identificadas. También nos permite a nosotros identificar, cuando subo en la parte superior, cuáles son aquellos dispositivos que tienen que tomar una acción inmediata. Lo que estamos viendo acá es cómo podemos nosotros ir preparándonos para que los dispositivos que están listados necesiten actualizaciones, puedan ser de contenido, puedan ser de protección de día cero o alguna configuración que no está bien hecha. Y nos va a llevar directamente a los dispositivos que así lo requieren para tomar las acciones que necesitan. Entonces, podemos darle mucho foco en lo que está desprotegido y poder prepararnos muy bien. Con esto, podemos nosotros llegar también a tener una visibilidad mucho más amplia de lo que es la protección. Entonces, en el entorno de lo que estamos teniendo en la protección de dispositivos, vamos a nosotros a tener lo que es una mejor administración de la superficie de ataque. Es decir, poder ver cuál es nuestra postura de seguridad, qué tipo de vulnerabilidades podemos llegar a tener, como también poder prevenir y anticiparnos con los controles adecuados, utilizando técnicas avanzadas, desde análisis comportamental, machine learning y muchas otras. También podemos llegar a detectar y tener un monitoreo continuo para poder ver si tenemos un compromiso o no. Como también podemos llegar a hacer un proceso de investigación. Estos procesos de investigación nos van a permitir llegar a tener conclusiones sobre lo que es la cacería de amenazas en tiempo real, mapear con respecto a las framework, en este caso de Mitre, y poder hacer investigación. Y lo más importante, si necesitamos hacer respuesta, tener una acción proactiva que nos va a llevar a tener automatización, mucha más inteligencia a lo largo de la organización. Esto a través de una única consola, a través de un proceso de visibilidad de todo tipo de infraestructura local o infraestructura también que tenemos en nube, como también estar involucrado en todas nuestras soluciones. Ahora bien, esto nos da la respuesta a las necesidades que hoy vemos en la industria, porque nos va a permitir realmente tener servicios integrados capaces de poder tener visibilidad y solucionar, digamos, lo que son esos puntos ciegos. Ahora bien, lo que vamos ya para cerrar esta intervención nos va a permitir a nosotros responder a las preguntas que vimos al principio. Las organizaciones a través de lo que es el monitoreo o lo que es la extensión de la detección y respuesta, por las siglas XDR, Extended Detection and Response, nos va a permitir expandir la visibilidad de superficies de ataque. Segundo, poder entender lo que es la complejidad de los ataques y qué implicaciones hay en pedazos, en piezas o en toda una estrategia de ataque. Dos, poder conectar los hilos, no solamente ver temas individuales, solo una pieza, un malware, sino qué tiene detrás y sobre qué información vienen buscando. Y poder, digamos, simplificar la cantidad de alertas o información que tenemos. Como también poder, digamos, aumentar las capacidades de conocimiento en ciberseguridad para que los grupos y equipos de trabajo pues tengan un contexto real de la situación que puede impactar a la organización. Lo que nosotros estamos trayendo realmente es la capacidad de consolidar el análisis para reducir tiempo, para automatizar tareas y poder anticiparnos. Esto nos va a traer, digamos, un beneficio a nivel de organización porque vamos a responderle a la organización a las preguntas iniciales. ¿Estamos en riesgo? ¿Sí o no? De manera concreta. ¿Las protecciones que están actualmente desplegadas son suficientes? ¿Sí o no? ¿Qué tengo que hacer para que cuando necesite cerrar mi brecha tenga y despliegue las soluciones adecuadas? Vamos a tener ese listado. Y eso nos va a permitir realmente responderle a la organización en el tiempo adecuado con recursos, digamos, que van a ser, digamos, adecuados para, digamos, no impactar lo que es el gasto en las organizaciones. Les agradecemos mucho esta atención a esta presentación, con lo cual también, pues si hay inquietudes o preguntas, vamos a estar atentos para poder responderles. Les agradecemos a todos y estaremos atentos a cualquier tipo de inquietud, siguiente paso o interés en probar esta solución. Gracias.